estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa El Visionario, un programa de investigación periodística y de opinión. El día de hoy nos congratula tener aquí nuevamente en el estudio a una amiga, una abogada que se ha caracterizado mucho por defender los derechos humanos, muy entusiasta y sobre todo con mucha actividad social aquí en Baja California. Y el día de hoy nos congratula que es ya juez electa de juzgado federal, ahora con la reforma del 1 de junio de este año 2025. Mi estimado juez, bienvenida. ¿Cómo está, Lisa? Muchas gracias, querido profesor. Zamudio. Y don Gilberto también, al pie del cañón, Gilberto. Pues bien, inicio preguntando a la licenciada, el resultado que obtuvo fue un resultado formidable. ¿Cuál fue el procedimiento después de saber que ganó la elección ya como juez? Pues bueno, fue uno de mucha incertidumbre y mucha espera, porque una vez que terminaron, bueno, con la contabilización de los votos terminó por ahí del 19 de junio, más o menos. ¡Wow! 19 días siempre. Sí. Oh, habían dicho que 15 días y luego... 19, pero luego pasaron varias semanas antes de que pudiéramos recibir la constancia de mayoría de votos, que conforme al derecho electoral es la que nos acredita como personas juzgadoras electas. Entonces, antes de eso, el INE sesionó en varias ocasiones respecto de diferentes temas que iba decidiendo. Entonces, el hecho de tener que ir esperando por todas esas decisiones, pues hacía obviamente que no fuera definitivo el resultado, ¿no? Incluso, okay, a pesar de que ya la entrega de constancias es definitiva, hay pues procesos todavía pendientes de resolverse y que tiene el INE hasta el 28 de agosto para poder resolverlos. Y sin embargo, las personas a las que nos dieron nuestras constancias de mayoría de votos ya nos acreditaron como personas electas. Okay. Y bueno, si todo sigue saliendo bien, pues entonces vamos a estar en funciones en el mes de septiembre. El primero, ¿no? El día primero. No, el 1 de septiembre tenemos cita en el Senado de la República para poder ir a presentar nuestra protesta de ley, que es un acto formal. Sí, ante el Senado de la República, y después de eso ya en ese tiempo el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación se va a integrar y va a poder determinar en qué juzgado va a ir o en qué tribunal va a ir cada una de las personas electas. Don Gilberto, ¿cómo ve? Pues muy contento y muy feliz de ver que la licenciada logró su objetivo, ¿no? La vi muy emocionada el día que estuvo con nosotros, pero también con dudas, ¿no? Porque sabía la situación como estaba. Pero gracias, licenciada, la mera verdad que me da mucho gusto, me siento muy feliz de que usted haya ganado esa posición, porque sé que la gente que la vaya a usted a ver, la va a representar dignamente, sin cuchupos ni tranzas, ¿no? Como decimos vulgarmente. Señora Eva, de verdad le agradezco mucho su comentario, porque efectivamente yo le quiero agradecer a usted su apoyo, como este respaldo de decir, usted no se preocupe, éntrele. Porque pues las personas que levantamos la mano para poder participar, creo que somos personas valientes en este contexto sobre todo. Entonces, poder tener la palabra sabia de las personas de la comunidad ha sido algo muy valioso para mí. Y también es mi intención agradecerle a usted, profesor Pro, porque pues tener el espacio para poder contarles a su audiencia sobre mi campaña, pues también es una parte importante, muy importante, de poder llegar a personas que a lo mejor no conocían mi labor antes de la campaña. Entonces, yo agradezco a todos los medios de comunicación que me dieron un espacio, que me invitaron a participar, y bueno, pues el Visionario sin duda es uno de ellos, y yo le agradezco profundamente su invitación. No, gracias. Recordemos que ¿eres doctor en Derecho? Soy maestra en Derecho Internacional Público. Ok. Es que ya me confundo con los doctores. Bien, la abogada y maestra la tuvimos aquí antes de que hubiera una elección, porque le gusta mucho la cultura, el arte. Recuerdo que hicimos también un reportaje de la ópera de la calle. Sí, es todo cierto. Muy bien, de todo. Y nos gustó mucho, por eso cuando vimos en las redes que dijo, yo voy a participar, señores, lo primero que hicimos fue invitarla. En este programa nosotros invitamos, como le hemos manifestado, personas que realmente
son las que requieren que el resto de la población se dé cuenta que cuentan, perdón, valga la redundancia, que conozcan que hay gente muy valiosa aquí, pero hay que darle la oportunidad. Y qué bueno que este 1 de junio pues se logró el objetivo. También mandamos un saludo a otro, él es doctor en Derecho Penal, es Jorge Luis Flores, también él es familiar de un amigo mío de la infancia, y cuando me dijo, fíjate que Jorge Luis va para magistrado, déjalo invito para ver cuál es la propuesta que trae, como hicimos aquí con la ahora juez federal, con Graciela Zamudio, y nos da mucho gusto. Y él precisamente ganó ya la elección como bien. Magistrado del Tribunal Unitario. Wow. Pero yo desconocía que todavía no saben si en Tijuana o en Mexicali, ¿verdad? Todavía no sabemos. Bueno, y se supone que nos asignarían un órgano jurisdiccional en el distrito donde contendimos. Ok. En Tecate, por ejemplo, no hay tribunales, entonces ahí no podría ser, pero podría ser a lo mejor en Tecate o en Rosarito, pero pues bueno, realmente no sabemos hasta que no se integre el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, que este es un órgano que, a pesar de que sus integrantes no fueron candidatos y no fueron parte de la votación, es un órgano muy importante porque va a tener no solamente funciones de asignarnos nuestros órganos jurisdiccionales en los que vamos a trabajar, sino también va a hacer toda la labor de administración del Poder Judicial de la Federación para que los jueces y las juezas podamos hacer nuestro trabajo. O sea, van a dedicarse a hacer toda la administración de los bienes, de que tengamos siempre papel, todo ese tipo de cosas. Bien, pues digo, aquí nos da mucho gusto por aquí el visionario. Realmente nos gusta apoyar gente que necesita esta ciudad, este estado, y también nos da mucho gusto que la invitación que le hicimos, que asistió aquí el licenciado Jorge, ahora magistrado del tribunal, es tribunal unitario, ¿no? Sí. Ok, ha logrado el objetivo, él sacó como cerca de 80,000 votos. ¡Guau! Sí, pero todos los fines de semana venía aquí, lo acompañábamos y mándame igual que contigo, licenciada, dame las redes que subimos aquí. ¿Por qué? Porque nos interesa que realmente en estas posiciones haya gente muy valiosa, gente que no se deba a un partido político, gente que realmente respete nuestra Constitución. Y por eso da mucho gusto que ahora estés de nuevo aquí. Bueno, su señoría ahora, ¿no? Pues de nueva cuenta ya como juez electa. Entonces, ya entrando el juzgado, entonces ahora sí, la contención, para lo que contuviste de ser juez en materia mixta, ¿qué significa esto para que nuestro auditorio sepa que es un juez ¿cómo se llama?, de jurisdicción mixta? Por supuesto. Los jueces federales tienen, digamos, como su especialidad fundamental en el juicio de amparo. Correcto. El juicio de amparo es un juicio que está creado en la Constitución para que las personas sean protegidas de la actividad o la omisión de autoridades que lastiman sus derechos. Es decir, los jueces de distrito estaremos encargados de revisar la actuación de las autoridades, cualquier autoridad que ustedes consideren, los municipios, el estado y también la federación, y de que sus actos cumplan con los requisitos constitucionales que se establecen para poder ser respetuosos de la Constitución. Una persona llega a la mesa de un juez de distrito cuando ha visto que alguna autoridad ha violado sus derechos o ha lastimado de alguna forma sus derechos. Y para poder llegar, lo primero que tiene que hacer es conseguir un abogado especializado en el juicio de amparo, porque es un juicio también, la verdad, bastante técnico. Y esto lo puede hacer ya sea pues en el comercio de abogados que existe en todas partes, que pues bueno, precisamente porque es un juicio especializado, es un juicio muy caro, entonces no todo el mundo puede accederlo, que eso es realmente un problema, que pues la reforma no ha resuelto, ¿no? Y claro que hay la Defensoría Pública Federal, que cuenta con abogados y abogadas de primer nivel especializados en materia de amparo, totalmente confiables, que no cobran a la ciudadanía por sus servicios. Pero bueno, obviamente esta institución es necesarísimo fortalecerla para que tengan más
abogados y abogadas que puedan ayudar a la ciudadanía gratuitamente. Adicionalmente, también pueden ir con algunas asociaciones civiles que cuentan con este tipo de servicio. Son muy escasas las que cuentan con este tipo de servicio. Por ejemplo, mi organización Alma Migrante pues contaba con este servicio, pero ahora ya no va a contar. Sí. Pues sí. Hay que pedir licencia para poder enfocarse ya. Exacto. Entonces, yo creo que algo fundamental es que podamos comprender que el acceso a la justicia está todavía pendiente de resolverse porque precisamente hay pocos canales. Ahora, una vía muy importante es si los colegios de abogados y abogadas establecen como requisito para la colegiación que las personas que sean especialistas en el juicio de amparo brinden ayuda pro bono a las personas en cierta medida. Tampoco tienen que dedicarse todo el tiempo a no cobrar, ¿no? Pero sí que tomen cierta parte de su cartera como casos que van a realizar sin cobrarles a las personas. Hay muchos abogados y abogadas que yo conozco que lo hacen aquí en Tijuana, pero creo que si los colegios lo establecieran como un requisito, entonces habría más abogados y abogadas que pudieran hacer eso. Entonces, yo básicamente lo que siempre les estoy transmitiendo cada vez que tengo la oportunidad es que la justicia no está solamente en manos del abogado que te defiende o del juez que resuelve tu caso, está en manos de todas las personas. Y por eso cada quien desde nuestra trinchera podemos hacer algo, ¿no? Podemos solicitar al nuevo órgano de administración del Poder Judicial de la Federación que fortalezca la Defensoría Pública Federal, que fortalezca su unidad de litigio estratégico, por ejemplo, que les den más presupuesto para que contraten más personas. Podemos también solicitar a las financiadoras de las asociaciones civiles que también fortalezcan a las asociaciones civiles que tienen este interés de contratar abogados y abogadas en materia del juicio de amparo, para que entonces haya más posibilidad de acceder a estos juicios y entonces puedan llegar con un juez. Ahora, en Baja California hay muchos juzgados de distrito, entonces si digamos que usted quiere hoy presentar una demanda, yo sé que usted ya sabe, pero bueno, si usted quiere presentar hoy una demanda de amparo y llega a la Oficialía de Partes Común y presenta su demanda, usted no sabe con qué juez le va a tocar. Ok. Hay una cosa que se denomina turno. Okay. El turno es esta ruleta rusa. Bueno, no es rusa porque cada quien obtiene uno, ¿no? Entonces tienen que ser como en ese orden. Federal, pues eso, ¿quién es el juez que está en turno? El uno, el mixto, el laboral, etcétera. Entonces la envían allá, la asignan allá. Exactamente. Entonces a cada quien le toca uno, y entonces hay que ver con qué juez le tocaba ese juicio, ¿no? Y en ese juzgado se va a ventilar el expediente o el juicio del que se esté tratando. Y estamos hablando de que estos procedimientos normalmente duran incluso hasta 3 años. La idea sería obviamente reducir esos tiempos en resolución, el proceso también, que de eso se trataron parte de mis propuestas de campaña. Todas son propuestas dedicadas a la interpretación jurídica, o sea, yo no pretendo cambiar nada que no puedo cambiar, pero sí creo que podemos hacer ¿acortar los tiempos? Un acortamiento de tiempos específicamente en los casos, a lo mejor no en todos los casos, pero sí en los casos en donde estemos tratando violaciones a derechos humanos que son ya cotidianas, que ya tenemos claro por la prensa, por las estadísticas, por los informes disponibles, que suceden todos los días. Entonces, en esos casos es muy importante que sea la autoridad quien acredite que está realizando las cosas en apego a la normatividad, en apego a la Constitución, en lugar de solamente decir yo no fui. Y aplicar las sanciones que establece la ley en el sentido de que si no traes evidencia en el tiempo adecuado, pues entonces se tienen por cierto los hechos, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta nuestro contexto como ciudad, nuestro contexto como estado, y a partir de ahí tratar cada caso como si realmente es aislado o como una cosa que es un patrón de conducta que consiste en una misma violación que sucede y sucede no nada más a una persona, sino a muchas personas. Entonces, en esos casos, sin duda tenemos que cambiar la forma de procesar el juicio de amparo. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, vamos a hacer.
Otra cosa que también tenemos planeada es dotar las resoluciones de contexto sobre cómo está viviendo la persona la violación en ese momento, el que sus derechos se vean lastimados, y además tomar en cuenta cuál es el contexto de la persona en términos de si es una persona que requiere atención prioritaria, ¿no? Por ejemplo, los niños, los adultos mayores, las mujeres, las personas en contexto de movilidad. Todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad, también, todas las personas que por sus circunstancias requieren una atención prioritaria, son casos en donde tenemos que hacer un cambio para que las cosas funcionen mejor. Y además para que tengamos más claridad sobre qué es lo que les está sucediendo. Y otra propuesta que es finalmente la que yo propuse como pues vinculación con toda la población, es que en los casos en donde las sentencias traten un tema importante para toda la población o para una parte grande de la población, podamos vincular a las autoridades relacionadas con la cultura para que realicen proyectos de arte que permitan tener un lenguaje emocional que es común a los seres humanos, a través del cual la justicia puede ser mejor entendida y estar todos en la misma página a través de esos proyectos. En muchos países ha funcionado y creo que México no tendría que ser la excepción. Órale, ¿cómo ustedes son, Gilberto? Muy interesante. La propuesta y todo, la hora juez. Muy interesante. En primer lugar, me llamó la atención eso de acortar tiempos en los juicios, ¿no? ¿Cuánta pobre gente inicia un juicio y no lo ve hasta que ya se murió? En algunas ocasiones, sí. En algunas ocasiones. Lamentablemente, sí es cierto. En la invasión de propiedad privada, por ejemplo. Yo conozco casos donde han sacado a unas personas mayores y se mueren las personas y el juicio ahí sigue. Nunca tuvo la oportunidad de conocer exactamente a dónde terminaba lo que ella había iniciado, ¿no? Y eso es muy común, usted lo sabe, abogada, muy común eso aquí en Tijuana, las invasiones por gentes extrañas y más con los adultos mayores que no saben, a veces no conocen la ley y no saben leer ni escribir. O sea que esas gentes están indefensas completamente. Lo único que la puede salvar es un buen juez honesto que apure su juicio para que pueda ver antes de morirse el resultado de su problema, ¿no? De su juicio, pues sobre todo a mí me preocupa mucho precisamente toda esa población que, como usted bien dice, señor Leiva, es población indefensa, porque la forma en la que esta población indefensa puede llegar a la mesa de un juez de distrito es de la mano de un abogado especializado que le ayude a llevar su caso. Entonces, por esa razón, ustedes lo saben porque me han escuchado decir esto muchas veces, pero ahora más que nunca pienso que es importante visibilizar y apoyar a los defensores de derechos humanos, porque sin defensores de derechos humanos no hay justicia. Esas son las personas que están cerca de las víctimas y son las personas que conocen bien sus circunstancias y que pueden llevarlas ante instituciones como la Defensoría Pública Federal, que puede apoyar con la elaboración de su demanda de amparo y llevar los casos ante la acción de la justicia. Entonces, esa es una de las razones también por las que estoy pensando en cómo sería la mejor manera en la que la sociedad civil pudiera estar en comunicación constante con la Judicatura, pero también con la Defensoría Pública Federal, para poder escuchar entre todos y todas qué es lo que realmente está sucediendo allá afuera, ¿no? Y sobre todo digo esto porque sí va a ser importante que las personas juzgadoras contemos a la población, bueno, pues hoy dicté esta sentencia que es importante, que se dedica a esto, ¿no? Y que esto es lo que sucede. O sea, tenemos que tener una voz más allá de los expedientes. Pero además de eso también necesitamos recibir el conocimiento, la experiencia de las personas defensoras de derechos humanos, que son quienes realmente tienen pues toda una trayectoria escuchando a las víctimas, todo un contexto regional pues de qué es lo que les afecta, ¿no? Entonces esa interlocución tiene que ser constante y bueno, pues estoy en esa segunda parte ideando cómo lograrlo, porque obviamente hay que tener muchas conversaciones y bueno, alguna forma saldrá, porque al final del día algo que sí creo que trae todo esto es participación ciudadana, y pues yo creo que vi mucho de eso en las elecciones, cuando menos en Baja California, asociaciones civiles, colegios de abogados, medios de comunicación,
recibieron a las personas candidatas, nos invitaron a participar y eso fue obviamente en beneficio de la ciudadanía, para que la ciudadanía pudiera conocer a los perfiles que estábamos contendiendo. Entonces, yo creo que puede haber mucha más participación ciudadana y cuando menos eso espero yo promover, porque de nuevo les digo, la justicia es un asunto de todos y todas. Sí, pero aquí lo que usted comentaba, Gilberto, el despojo que a las personas adultos mayores, que para empezar no tienen conocimiento, no tienen dinero, ¿qué recursos les queda? Lo que la señora esta Carlota, ¿no? Sí. Duró, ¿qué? 2 años, 3 años queriendo correr a unos que se metieron ahí, el juez nunca hizo caso. Llegan, se salen porque salen, haz lo que quieras, pum, pum, pum. Y a los 15 días el juez, ay, la señora Carlota tenía razón, es un despojo. Ya cuando la señora cometió un delito, por la desesperación, sacan el hijo, ¿no, Gilberto? Es lo que le decía ahorita, pues, que a veces hay que hacer más expedito el trámite y honesto sobre todo, ¿no? Porque no porque te pongan un billetito abajo ahí cambies la versión y igual de darle la razón al que la tiene. Al que la tiene se la das al que mejor puede pagar, ¿no? Y eso es lo que yo vi injusto. Creo que eso es muy importante. En mi experiencia, el Poder Judicial de la Federación no es, digamos, como un poder que haya sufrido primordialmente de eso. Yo pienso que el Poder Judicial de la Federación, o cuando menos la experiencia que yo tuve cuando yo me formé en el primer circuito en la Ciudad de México, es que las personas que me educaron y las personas con quienes yo trabajé, pues fueron personas probas, y yo pienso replicar todos esos valores, los valores de mi familia también, en esto, ¿no? En esta encomienda que me da Baja California y que tomo con muchísima honra y con muchísimo amor, asegurarles que pues yo voy a estar, como mis 23 años de carrera lo he hecho, de forma libre y de forma independiente, haciendo mi trabajo, y que por supuesto que nada que tenga que ver con intereses ajenos a la justicia va a estar interfiriendo con mi labor. Y esto se los digo sobre todo porque, pues bueno, llevo 7 años trabajando en la asociación civil aquí en Baja California, en Alma Migrante, y este ha sido un tiempo en el que a lo mejor no he tenido como la bonanza que tenía cuando antes era servidora pública federal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Poder Judicial de la Federación. Y de todas formas, he podido seguir haciendo mi vida de forma feliz, de forma suficiente. Dios, gracias a Dios, me ha proveído todo lo que he necesitado, y creo que lo importante es poder hacer la labor que a uno le mandan a hacer, ¿no? Porque realmente que haya sido electa en Baja California, para mí tiene mucho que ver con el trabajo que las personas me han estado viendo hacer durante años, y esa misma abogada que han estado viendo en la calle, en los albergues, en los juzgados, litigando en pro de las causas de los más desafavorecidos, pues va a seguir ahí, ¿no? Pero sí necesitamos ayuda para que el resto de la población, el resto de la sociedad también ponga su propio grano de arena, y que entonces haya más abogados y abogadas atendiendo las necesidades y los casos de las personas que no tienen con qué pagar a un abogado, porque es muy importante que haya más juicios de amparo, pues también visibilizando este tipo de causas. Es súper importante. Ya ven, aquí en el visionario no nos equivocamos, a quién le invitamos, a quién le damos nuestro apoyo. ¿Cuántas veces lo que hemos dicho hemos fallado, Gilberto? Hasta ahorita ninguna, todos le hemos pegado, ¿no? Afortunadamente. Es que no sé, yo tengo una intuición para ver el perfil de las personas. Y sé quién me está mintiendo y sé quién me dice las cosas. En serio se lo digo, tengo ese privilegio de saber. Y a veces se le sacan la vuelta y le digo, no es por aquí. Pues a mí me honra mucho, Gracias. mucho, de verdad. No, lo que bueno, entonces ya tenemos aquí en Baja California, estimados amigos que nos hacen el favor de sintonizar el visionario, que sabemos que a muchas personas allá afuera no les gusta lo que aquí decimos. Pero también, Lick, su señoría, ya la nueva ley censura que llamamos, sí nos está limitando a decir las cosas que investigamos, toda la información que nos envía, porque vamos a tener ya una agitación de que una palabrita que diga o algo, pues vamos a necesitar que nos ampare la justicia, yo creo.
Porque ya, híjole, nos están cercando la forma de comunicar, de decir a ustedes las cosas, pero seguiremos aquí. Afortunadamente, contamos con el respaldo de muchas personas, muchos amigos. Les agradezco que nos manden de México, también aquí de California, aquí de Baja California también. Información que quieren que ustedes investigan, nos envían, la analizamos, la cotejamos, sobre todo la discutimos en una lluvia de ideas con el comité staff del visionario para que usted esté mejor informado. Y me da mucho gusto las palabras de la licenciada, de la ahora juez federal, el por qué decidió contender y sobre todo la experiencia que tiene en este caso de algunas injusticias y violaciones de los derechos humanos y gente vulnerable que muchas veces grita, llora, no hay quien lo pueda uno apoyar. Todavía, licenciada, no sabes en qué juzgado y cuál es el domicilio para que la gente, ¿qué le parece? En cuanto sepamos eso, nos lo comunica y le vamos a conocer a la población para que vea que la votación que obtuvo la licenciada, que fueron más de 70,000 votos, ¿verdad? Sí, fueron 76,500 y pico. Sí, fueron muchísimos. Muchas gracias de verdad por su confianza. Creo que la confianza comunitaria siempre ha sido un tesoro para mí y mucho más ahora que dio como resultado una elección pues que considero que corresponde con el trabajo que he hecho durante tantos años aquí en Baja California y por supuesto que voy a seguir haciendo lo que siempre hago, que es trabajar por la justicia de forma libre e independiente. Don Gilberto. Pues nada, que no le podemos que decir que me da mucho gusto que hayas logrado eso, abogada. La mera verdad que estoy feliz de la vida. Cuando me dijo Roberto que habías ganado, dije ya tenemos algo ahí que nos puede funcionar bien, ¿no? Porque lo conozco, que es honesta y transparente. Y tiene un gran aliado, el profe Mario Ochoa, el licenciado Mario Ochoa, presidente de los derechos humanos, que es un gran amigo. Totalmente. Muy buen amigo. Ahí vas a tener un aliado. Pues sí, de hecho, la Comisión Estatal ha trabajado de la mano con Alma Migrante para los temas de migración durante muchos años. Entonces, coincido totalmente, señor Leiva. Sí, pero es muy importante lo que te digo, pues. Sí, lo sí. que te enseñan tus padres. El Mario es hijo del profesor Mario Ochoa. Es un gran amigo que lo tengo ahí en el grupo que yo presido. El grupo Eso sí no lo sabía. Tijuana, sí. Y me ha acompañado como antes cuando andaba el candidato, después ya que había ganado la presidencia de los derechos humanos, lo invité y volvió a ir. Y si lo vuelvo a invitar va, porque lo conozco que es una persona muy, muy derecha. Sí, ahorita que habla del profesor Mario sí le Ochoa, importa. Él en el 63, 64, bueno, yo estaba en el 65. Yo estaba ya en cuarto año de primaria, mis hermanos estaban en tercero. Él les daba clase, Mario Ochoa. Sí. Muy, muy estricto, muy duro. Y siempre que lo veo le digo al profesor Mario Ochoa, ¡Ja, Hitler! Porque uno entraba a la escuela y a la primaria, se levantaban todos, pegaban los talones. ¡Hi, profesor! Y ahora dice, no, yo no era así. Así eras, profesor. Una vez en una reunión, párense todos y ¡pum! Todo el mundo así, como le hacía a Hitler. Sí, no, yo le decía eso a él y entonces se le quedó. Pero esos grandes maestros se quedaron grabados en la mente de muchos. Claro que sí. Totalmente. Ahí tienes al profe Enrique Canet Mesa, ¡Wow! que tenía la 44 aquí en la mesa y le decían el general Canet y su cuartel 44, ¿no? Pero mira, los chamacos salían derechito a la preparatoria Lázaro Cárdenas. Todos la pasaban, pero era duro el profe. Y es que así debe de ser. Si uno va a representar algo, tiene que imponer la disciplina. La disciplina sobre todo, ¿no? Claro. Ahí no te permitían que anduvieras con el pelo largo. Tenía una peluquería y te lo cortaban. Sí, sí. No te permitía que anduvieras con un pantalón arrastrando. Me acuerdo que un día el senador Blázquez le hizo un chono y lo quería correr y hizo lo que él quiso. Marco Antonio Blázquez, sí. Y yo le dije un día a Blázquez, oye, Blázquez, le digo, ¿tú conoces la historia del profe Canet Mesa? No, pero que me han dicho, no, le digo, cerciórate, te invito a una reunión. Y cuando eso quiso hacer, más de 1,000 gentes fueron a apoyar al maestro. Wow, más de 1,000 gentes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y es que estos chamacos eran medio tremendos y le dijo el profe, pues aquí hay disciplina. O se disciplinan o buscan otro espacio. Yo siempre me ha gustado hacer la disciplina, es increíble.
y se les ha inculcado a mis hijos, ¿no? Que, por ejemplo, el tirar basura, que mucha gente, ves que te da un coraje. Sí. Yo a Tijuana la quiero como si fuera mi segunda madre. ¿Por qué? Porque aquí he hecho todo. Yo llegué como llegamos la mayoría de los que no somos de aquí, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante, hasta en un carro dormía. Y no lo oculto. Me siento orgulloso de haber logrado lo que he logrado, porque no estudié, porque no había en mi pueblo cómo estudiar. No había más que secundaria en un pueblo que ahora ya es una ciudad, que Guasave, había 5 kilómetros. No te miento, a veces me iba caminando, porque no tenía ni el peso para pagar el camión. Pero me siento Sí, muy contento. Y les he inculcado a mis hijos eso, ¿no? Que no hay cosa más bonita que la honestidad. Y el esfuerzo que uno hace. Incluso otra cosa del profesor Canet, él nunca permitió que hubiera vendedores ambulancias alrededor. Un boleto se me va porque se me la... ¡Ah, yo soy libre! Llamar a la patrulla y ¡pum! O sea, muy bien esa escuela. Ahí con el profesor Canet, la verdad que sí. No, y a los padres no les permitía que se estacionaran enfrente de la escuela. Tenías que recoger a los chamacos en la otra cuadra. ¡Ah, eso no me lo sabía! Sí. No, es tremendo, pero es muy gran amigo mío. Muy gran amigo mío. Ya está muy mayor, ¿no? Tengo tiempo que no lo veo, pero quiero invitarlo a comer antes de que se me vaya yo. Pensemos en algo positivo, que uno va a durar todavía bastantes años. Pues esperemos, ¿no? Porque en esta vida no sabes. Tengo amigos que han muerto de 50 y tantos años, mucho más jóvenes que yo. Jóvenes, sí. Otros de 60 y tantos, otros de 70 y tantos. Yo ando llegando a los 80 y todavía he tenido muchos contratiempos. El día de hoy tenía una intervención en la columna y le dije al médico que me la podía cambiar para mañana para no faltar ahora que estoy en la licenciada aquí. Gracias. ¿En serio? Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho aquí a la juez electa, Graciela Zamudio, y esperemos que ya que tengamos el domicilio no está ubicado, para que la gente vea en dónde está ubicado, y ojalá los casos así difíciles y todo sean asignados allá a tu juzgado. Ni modo. Querías trabajar, vamos a darte muchos Esos casos allá, vamos deseos. a recomendarte, ¿ok? Ok, pues mire, profesor, la verdad yo le pido a Dios que esta sea una oportunidad para verdaderamente impactar a Baja California para bien. Eso es lo que yo pido, una oportunidad para verdaderamente hacer algo bueno por las personas. Eso es lo que siempre estoy pidiendo. Entonces, pero bueno, sí espero que no vengan todos a mi mesa, ¿verdad? Sino que nos los repartamos entre todos, porque si no, no acabamos. Pero sí, ojalá que sí caigan algunos de esos, es algo que yo deseo. Bueno, gracias. Vamos a un corte, despedimos aquí a la juez electa, Graciela Zamudio, y regresamos también con otro invitado que vamos a tratar temas aquí locales. Él fue ya diputado federal, diputado local, y va a haber muchas preguntas que le vamos a tener que hacer al respecto de lo que está viviendo aquí en nuestro país, especialmente Baja California. Regresamos en un minuto.
Bien, continuamos con este programa, El Visionario. Recibimos aquí con gusto al diputado federal, diputado local, también la Secretaría de Trabajo, licenciado maestro Sergio Moctezuma Martínez. Maestro Roberto, ¿cómo están? muy bien, gusto en saludar al maestro Gilberto, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, Sergio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya tuvimos aquí a la juez electa de juzgado mixto. Qué bueno que la licenciada Graciela Zamudio resultó ganadora con 76,000 votos. También vamos a tener la oportunidad, espero que le dé tiempo, a la hora magistrado del Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Jorge Flores, en la cual pues ya hicimos la invitación. Me dijo, deme chance porque apenas estamos atendiendo ahí lo que la nueva comisión que tenemos. Él había sido proyectista por muchos años del Tribunal Unitario, ahora ya es magistrado, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos gente que realmente nosotros hemos apoyado porque sabemos la valía que tiene este caso para poder usar la Federación, con el licenciado Jorge Luis y también con la licenciada Graciela aquí. Bien, ahora tenemos aquí el licenciado Moctezuma, en la cual trae un movimiento, ¿no?, de Profeco. Realmente quiero comentarte, Lic, el licenciado Zárate es amigo, la vez que hemos estado ahí nos ha atendido muy bien, pero muchas veces el jefe de arriba no sabe lo que hacen acá abajo, ¿no? Acabo de presentar un escrito, tenemos aquí, en la cual hace referencia a ciertos procedimientos que hace Profeco. ¿En qué consiste esto, Emilio? Claro que sí, mire, maestro, a modo de antecedente también al maestro Gilberto y a usted, maestro Roberto, le expreso a la población que su servidor desde el año 2009 constituyó una asociación civil que se llama Protección de los Derechos del Consumidor, ¿No es la conocida por sus siglas como PRODECO. Ah, no Prodecon. Entonces sí, okay. Es Protección de los Derechos del Consumidor, okay. Asociación Civil. Y surge precisamente de manera conjunta con algunos compañeros, maestros y amigos de toda la vida en la Universidad Autónoma de Baja California. Y fue así como surgió esta asociación civil, y el espíritu es brindar información, orientación, asesoría, y en su caso acompañamiento a los consumidores para decirles, órale, estos son tus derechos que tiene como consumidor en caso de que algún proveedor te haya fallado, y esta es la forma en que esos derechos los puedes hacer efectivos de una manera inmediata, eficaz y gratuita ante la Procuraduría Federal del Consumidor. ¡Órale! En esencia, esta asociación civil surge precisamente derivado de que tuve la oportunidad de regresar a mi alma mater, que es la UABC, y surgió precisamente derivado de una investigación de corte académico que su servidor tuvo la oportunidad de cursar en la universidad en 2 posgrados, y entonces mi proyecto de tesis fue prácticas comerciales prohibidas en México, y durante mi evaluación me dice uno de mis sínodos, Moctezuma, tu tesis está muy innovadora, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿De qué manera va a contribuir a la sociedad de Tijuana? Y fue cuando en ese momento dije, voy a constituir una asociación civil. Oh, qué bien. Meses después de que yo concluyo ese posgrado en la UABC, y pues tuve la oportunidad, como ya lo expresé, de darle surgimiento a Prodeco. Con el paso del tiempo, nosotros hemos concientizado a la población para no permitir que algunos, y así lo cito, proveedores de bienes, servicios y productos, como en el caso concreto, voy a citar hipotéticamente talleres mecánicos, aerolíneas, limpiadurías, empresas de tiempo compartido, constructoras, talleres de carpintería, de herrería, algún proveedor que venda anuncios luminosos y le quede mal, algún constructor que le venda su casa y de pronto a la temporada de lluvias se le filtre el agua y dice usted, ¿cómo gasté esta fortuna que todavía estoy pagando la hipoteca y tengo el crédito Infonavit? Y resulta que la casa salió de baja calidad porque no la construyeron adecuadamente. Entonces, ahora me voy al grano en relación al contenido de este boletín que difundí acerca de las irregularidades que están sucediendo en la Procuraduría Federal del Consumidor. Los consumidores nos han expresado con el paso del tiempo, desde hace 8 meses se ha intensificado, que nos dicen, y voy a empezar por la parte inicial,
Las conciliadoras, que son las personas, las licenciadas que están ahí en la entrada de Profeco, resulta que están obstaculizando a los consumidores para no recibirles su reclamación. Si usted se va a inconformar en contra de un proveedor de telefonía móvil, o de la CFE, de la CFE no tanto, pero vámonos con servicios funerarios, con empresas de grueso calado como aerolíneas, en contra de alguna constructora, e inmediatamente le ponen trabas. ¿Qué tipo de trabas nosotros hemos registrado por parte de los consumidores que nos han manifestado y a modo de auxilio que están pidiendo prácticamente de manera alarmante asistencia para que el Procurador Federal del Consumidor que despache en la Ciudad de México atraiga la atención y ponga un freno a lo que está sucediendo? Porque esto ya huele, esta complicidad, esta complacencia, da el aroma a corrupción. Llegan los consumidores, quieren presentar una reclamación y le manifiestan, disculpe, ¿trae su estado de cuenta? No lo traigo, no es necesario, pero traigo yo el recibo que acredita mi relación de consumo con ese proveedor que le vengo a reclamar de telefonía móvil, de funeraria, de taller mecánico, de una empresa constructora. No, pues no le podemos recibir. Entonces, si ese consumidor viene de Mexicali, porque no hay oficina de Profeco en Mexicali, o viene de Ensenada, que no hay oficina de Profeco, pues pidió el permiso, maestro Roberto, maestro Gilberto, de retirarse de su trabajo y obviamente se va a regresar a su ciudad natal igual como llegó, sin haber presentado su reclamación, porque ya no le van a dar oportunidad. Y entonces están socavando el ejercicio de los derechos de los consumidores. Otro caso concreto, usted llega y va a presentar una reclamación en contra, por ejemplo, de una constructora aquí en la ciudad de Tijuana que compró su casita con el producto y el esfuerzo de su trabajo, y entonces empiezan a revisar y dicen, muy bien, empiezan a generar el auto admisorio de la reclamación para señalar día y hora, y el consumidor se da cuenta que el domicilio que le pusieron en la reclamación no es el mismo que él está aportando a la autoridad. Y entonces, ¿qué sucede? Están socavando los procedimientos, porque cuando llega la fecha de la audiencia de conciliación, la conciliadora ya en otra área de la Profeco le dicen, señor, no comparece el proveedor porque lamentablemente no fue notificado. Oiga, pero ¿por qué no fue notificado? Porque el domicilio estaba incorrecto. Estaba incorrecto de origen, porque así lo pusieron las receptoras de la reclamación desde el inicio, porque el señor aportó, el señor que es el consumidor o la consumidora aportó el domicilio correcto. Conclusión, maestro, en esta primera etapa, y yo estoy listo para que usted me formule o el maestro Gilberto las preguntas, están prácticamente limitando el ejercicio de los derechos con la finalidad de vencer por cansancio en la Profeco Tijuana a los consumidores de Baja California, ya no solo a los consumidores de Tijuana, porque Profeco Tijuana alberga a la sede en todo el estado y también parte de San Luis Río Colorado, de Sonoita, que corresponden al estado de Sonora. Entonces, está sucediendo que cuando ya se desarrollan las audiencias de conciliación, resulta que las conciliadoras a rajatabla les interrumpen a los consumidores y los ponen de pechito con los propios proveedores. ¿De qué forma? Diciéndoles, pues ¿sabe qué? Usted debe saber, es decir, la expresión de la conciliadora, estando el consumidor y el proveedor, o el abogado del proveedor, pues debe saber que el procedimiento aquí en la Profeco es conciliatorio, no podemos nosotros como autoridad obligar al proveedor. Hago una pausa. ¿Cómo que no lo pueden obligar? El cumplimiento de la ley no es opcional. El cumplimiento de la ley es obligatorio para consumidor, para la autoridad para que la aplique y para el proveedor que se sujete a ella. Con razón, el punto número 4 dice aquí, los que están ahí, los conciliadores, hacen sentir que el proveedor no está obligado a cumplir la ley. No, ya se pegó lo de López Obrador, no vean con que la ley. Digo, ¿qué hacemos ahí al respecto entonces? Sí, y la verdad que yo no... Son 13 años que ha estado al frente Óscar Zárate Chávez, porque me decían, oye, ¿quién es? Pues seguramente usted le conoce, es él, ¿no? Sí. Es el titular de la Profeco. Él estuvo del 2012 al 2018 durante el gobierno de Peña Nieto como el jefe del departamento de verificación en Profeco Tijuana, que no tiene nada malo,
Pero lo que grave que está sucediendo es que del 2018 al 2025 es el titular de Profeco, y con esa vasta experiencia que se supone que tiene en su encargo, ¿cómo es posible que él esté consintiendo los abusos que se están cometiendo en otras áreas? Es muy sencillo. Él es el titular, él es el responsable de la oficina, y seguramente tiene que haber complacencia porque lo hay en varios de los departamentos. Tenemos registrado un caso de la señora Liliana Ivette Cuadros Baena, que llega y me dice: Moctezuma, me dijeron que usted sí defendía los derechos de la gente. Yo la escuché en la sede de la oficina de la Asociación Civil, la escuché, oiga, y llega con un señor, con un pastor, me dice: nos hablaron muy bien de usted, queremos que nos ayude, dígame qué sucedió. Resulta que ellos presentaron una reclamación en contra de un autofinanciamiento, es decir, una empresa que se dedica dizque a prestar dinero para que usted compre su carrito y lo vaya pagando poco a poco. Hay mucho fraude de eso, resulta, maestro Roberto, maestro Gilberto, que cuando ella firma, le dicen: señora, le hablan días posteriores, para poder autorizarle el préstamo, usted tiene que depositar 7,000 pesos. Estoy citando una cantidad hipotética. Sí. Y luego tiene que pagar usted otros 5,000. Entonces la señora llevó acumulado 30,000 pesos aproximadamente y dice: oiga, espéreme, ¿cómo que voy a pagar para que me presten dinero? Si el crédito, su naturaleza es: si no tengo dinero, pues quiero que me presten dinero para yo pagarlo gradualmente y de conformidad como pueda, con los intereses, porque ese es el negocio de quien te presta dinero. Y entonces la señora, para no hacerle la explicación más amplia, resulta que llega el momento en que se da cuenta que es precisamente un proveedor abusivo, ventajoso, que está lesionando sus derechos y sus intereses económicos. Acude a la Profeco. La señora llega a un acuerdo con ellos durante la audiencia de conciliación, se celebra el convenio y la señora me dice que en esa audiencia le dijeron: señora, pues no, el proveedor no está obligado porque usted es la que se está echando para atrás. Oiga, sí me estoy echando para atrás, pero porque ellos no están cumpliendo el contrato de adhesión que firmamos y que la ley protege los derechos del consumidor. Por ello, nuestra ley lleva como título, maestro, Ley Federal de Protección al Consumidor. Y entonces le dice la conciliadora y se lo pone de pechito, disculpe la expresión, la autoridad que es la conciliadora de la Profeco Tijuana se la pone de pechito al proveedor y le dice: pues ¿sabe qué? Pues no está obligado, pero pues más vale que usted llegue a un entendimiento, pues porque si no, señora, si usted no acepta lo que el proveedor, el abogado del proveedor le va a dar, pues usted va a tener que hacer valer su derecho por otra vía. Y entonces dice la señora abrumada: pues ¿cómo que voy a contratar a un abogado si no tengo dinero? Ah, pues yo le doy 8,000 pesos de los 30,000. La señora llega a un acuerdo, le dan, firman por los 8,000, se los iban a pagar en la siguiente audiencia. En la siguiente audiencia la señora se presenta media hora antes a la Profeco Tijuana y un servidor público de ahí le dice: ¿qué audiencia tiene? ¿Sabe qué? No se preocupe, le van a depositar ahora. Oiga, pero mi audiencia vengo porque es en media hora. No, váyase. La señora se va, el proveedor comparece a la audiencia y entonces el proveedor nunca le deposita a la señora. Pasan los días y la señora llega a la Profeco y le dice: no, señora, usted no se presentó a la audiencia. ¿Cómo no? Si vine y me dijo la persona que estaba ahí que no había necesidad porque el proveedor me iba a pagar el día de hoy. O sea, en aquel entonces, en aquel día, el cumplimiento del convenio en esa audiencia, que la señora se fue porque le informaron que se fuera. Señora, no hay nada que hacer, usted ya tiene que hacer valer su derecho y que Dios la bendiga. Debe de saber la población, maestro Roberto y maestro Gilberto, que para que puedan cerrar un expediente, la autoridad tuvo que haber primero, proveedor, estás aquí, ¿verdad? La consumidora no vino. ¿Dices que cumpliste? Enséñame el recibo de la transferencia, para que dejara sentado en el expediente que cumpliste. Y que la señora, si no vino, falta de su interés y que después venga y le vamos a exhibir que tú ya cumpliste. Nada, maestro. Y la ley dice que debieron haberle iniciado un procedimiento por infracciones a la ley al proveedor. La Profeco guardó silencio, maestro. La señora me busca y para no hacerle el cuento más largo, logramos, porque yo le dije: oye, le dije al titular: ¿cómo cerraste el expediente de esta manera, maestro Oscar Zárate? No, es que voy a ver, hasta se puso nervioso. Déjame ver con la conciliadora, a ver qué pasó. No, es que ustedes tuvieron que haber hecho esto, y B, lo que ya dije hace un momento. Y no hicieron ni A ni B. No, déjame ver. Total que derivado de mi intervención,
La señora después me contacta y me dice, licenciado Moctezuma, gracias, ya me depositaron. Pero si no hubiéramos intervenido para presionar a la autoridad, y seguramente llevaban una participación porque misteriosamente ni acreditó el proveedor que habían depositado, maestro, ni siquiera la autoridad le había fincado una responsabilidad en un procedimiento administrativo. Pues realmente ahí me es extraño a mí porque yo conozco al licenciado Zárate, las veces que hemos acudido con él, se hace el procedimiento, ha habido buenos resultados. Quizás aquí lo que podemos hacer es invitar al licenciado Zárate, hacer una entrevista, porque muchas veces son tanto lo que hay ahí que no puede uno, bueno, aunque es su responsabilidad, pero uno por eso confía en la gente de abajo, ¿no? Ahora es una pregunta, la segunda. Si yo veo que Profeco me están haciendo eso, yo me voy a instancia siguiente, aunque no tenga abogado o algo, pero no dejarlo así. Hay muchos casos, yo he sabido casos, un familiar mío también pidió 30,000 pesos para completar un carro y le dije, ¿sabes qué? Tienes que depositar 5,000. Fírmeme aquí por los 35, deposítame 5 para gastos administrativos. Total, que vino pagando como 30,000 pesos, que tienes que, el mismo clásico, tienes que apuntar este y el otro. Entonces, lo que yo le sugerí es que vamos a denunciarlo penalmente por fraude y abuso de confianza. ¿Para qué ir a Profeco? Eso ya es una situación de un litigio ya no juzgados, ya no una procuraduría, ¿verdad? Entonces, sigue el procedimiento y el problema está que los juzgadores locales, no sé si ahora los nuevos, hicieron caso omiso. Es una cuantía de 30,000 pesos, no, necesita 50,000 para arriba. Y me dio coraje, puse una queja allá en México y como si nada haya pasado aquí. ¿No le tocaron algunos casos de eso, Gilberto? Me tocaron muchos, ¿no? Porque yo, como presidente de la Canaco, tenía la obligación de defender a todos aquellos compañeros que los estaban extorsionando, que no les estaban cumpliendo con los contratos, ¿no? Pero me tocó con Sergio. Algunos casos, digo, que te acompañé a tu programa ahí que tenía en televisión. De La Voz del Consumidor en aquel entonces. La Voz del Consumidor. Y pues funciona cuando interviene una autoridad que le tiene respeto, cambian las cosas, ¿no? Como dice Sergio, intervengo yo y las cosas se modifican, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a eso, pues hay gente que va descobijada, como dice luego, pero cuando hay un buen funcionario no necesita. Yo conozco muy bien al Oscar, pues tú me pediste un favor y le hablé yo al Oscar y te atendí inmediatamente, exactamente. Por eso se me hace extraño a mí eso que esté pasando, la mera verdad. Pues cuando usted desee, maestro, de hecho, si es una sugerencia, obviamente, y la pongo a su más amplia consideración, ese día que usted tenga bien invitarle, invíteme a mí y los dos aquí generamos un intercambio de opiniones. Yo traigo más elementos de prueba porque lo que estoy yo expresando no es nada más como un dicho o el dicho de su servidor, sino realmente lo hemos registrado por escrito. Es decir, en la Profeco Tijuana, maestro, dejó de ser, desde mi apreciación, de acuerdo a lo que los consumidores manifiestan, una oficina cuyo espíritu se constituyó en el año de 1976, surgió la Profeco para proteger, abrigar y defender los derechos e intereses económicos de los consumidores. Sí está funcionando a nivel federal, pero están descuidando Baja California. Y Tijuana, pues, es una ciudad de gran importancia que reviste, pues, una oficina receptora y concentradora de reclamaciones de otros municipios. Si usted vive en Tecate y quiere reclamarle al del servicio funerario que se pasó de vivo porque el difunto compró un paquete funerario y no le respetaron y los familiares tuvieron que desembolsar 75,000 pesos, por citar una cantidad hipotética, usted tiene que acudir a la Profeco Tijuana. Tiene que destinar su tiempo. Y si en la Procuraduría Federal del Consumidor, como han sucedido en varios casos de funerarias, no están defendiendo los derechos del consumidor, raquíticamente generan acuerdos del 15-20% de la devolución en beneficio del consumidor. Pero además, cuando un proveedor de una funeraria o cualquier proveedor le queda mal a un consumidor, no solo, de acuerdo a lo que dice la ley, tiene la obligación de regresarle la totalidad del dinero, sino la ley dice que tienen la obligación de regresarle una compensación
que no puede ser menos del 20%. Y esa es la parte que no se está respetando. Entonces, creo que podría ser muy enriquecedor, si usted así lo determina y el maestro Gilberto, y generamos un intercambio de opiniones, y usted invítele, y aquí voy a estar, y usted pues senta las bases de cómo se desarrollaría pues la intervención, sí, para yo también aprovechar esa coyuntura y decirle, pues él sabe lo que está pasando porque ya se lo he expresado. Y por otro lado también los consumidores nos dicen, es que en las audiencias de conciliación prácticamente me cerraron el expediente porque la conciliadora dijo, no, como son 2 veces y no se ponen de acuerdo, yo ya cierro el expediente, el proveedor se va impune, el consumidor se va sin el regreso de su dinerito, se va con la cabeza agachada y hágale como quiera para que haga valer su derecho. Y espérame, esa dependencia tiene dientitos, tiene una ley que es garantista de los derechos de los consumidores. Solo falta la gallardía y la buena voluntad de la autoridad y de sus servidores públicos para que no estén coludidos con algunos proveedores, malos proveedores, porque no todos son malos. No, sí, hay grandes empresarios que brindan servicios de calidad. Aquí lo primero que voy a hacer para ver este asunto es hablar a la Ciudad de México el por qué no existe una delegación o subdelegación de Profeco, al menos en Mexicali. Todavía Tijuana, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada pueden ir, pero en Mexicali, ese va a ser el primer paso, ¿no? El segundo paso va a ser ir a visitar o solicitar aquí al licenciado Zárate, que lo conozco muy bien, puedo ser más extraño esto, el ver esto que está denunciando para ver qué es lo que ha sucedido, porque muchas veces, insisto, los funcionarios de abajo no llega la situación al titular, y el titular al ver eso, porque vamos a hacer un procedimiento, tráeme a la persona, mangano, para de una vez solucionar esto. ¿Cómo la veo, Gilberto? Hacer eso, porque lo conocemos muy bien al licenciado Zárate. Sí, qué bueno que venga, ¿no? Y de su punto de vista, porque a veces, como tú dices, a veces no es el titular, sino son los del segundo nivel los que hacen las cosas, pero no está exento él de responsabilidad, porque él como titular tiene que responder ante cualquier autoridad de lo que hagan sus subalternos, ¿no? Yo siempre he dicho eso, que, no sé, yo siempre me gustaban las cosas bien derechas, no sin andar con rodeo. Pues, ¿qué le parece, estimado audiencia, licenciado Moctezuma? Vamos esta semana a contactar entonces con el licenciado Zárate, hacer una invitación aquí y sobre todo dar una solución, porque si ya está pasando estos casos aquí, el titular tiene que saber y tiene que poner orden ahí, porque de otra manera pues esto se desborda y aunque uno tenga amistad y eso, pues no va a poder nosotros tapar, como dicen, todas esas irregularidades sin que realmente afecte al ciudadano. Entonces vamos a hacer esto, nos quedamos con esta link, vamos a contactarlo, tener una visita ahí con él para platicar, que nos dé un punto de vista y en su momento pues hacer ya un programa para poder hablar de eso y conciliar. ¿Qué le parece? Sí, con mucho gusto, maestro. Y también una pregunta antes de irnos, el problema de la SUDI, ¿ustedes no lo atienden? Porque hemos tenido casos de que una persona que consiguió un crédito hace 15 años, 600,000 pesos en una casa, sigue pagando, lleva más de 2 millones pagándoles. Y es impagable, ¿sabes? Sí, ¿no tienen nada respecto a ustedes? No, fíjese, nosotros, eso es materia de usuarios de servicios financieros y es competencia, en este caso, de la Conducef, pero nosotros nos especializamos en la asociación civil, en todo lo que sea relativo a los derechos del consumidor. Es decir, no instituciones bancarias, no de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, no de créditos bancarios, no de seguros, no de fianzas, porque no es nuestra área de especialización. Vaya, ok. Bueno, algo más, Gilberto, porque ya se nos fue rápido la hora. Darle las gracias aquí al licenciado por haber acompañado y decirle que pues nosotros siempre estamos con la justicia, ¿no? Del lado del que tenga la razón. Es correcto, maestro. Bueno, pues gracias, nos vemos con más información. Lamentablemente, como hemos comentado, la ley mordaza, la ley censura, nos tiene limitado a decir tantas cosas que sabemos, ¿no, Gilberto? Porque ya han demandado a Héctor Lemolión, a Contreras Sayán, ya van 4 o 5 casos, inclusive también a Usana Uresti ya lo dijo Ciro Gómez Leiva, lo dice el mismo López Dóriga.
El mismo latino, ya Loret de Mola ya no está saliendo el noticiero que tenía, lo está restringiendo. ¿Y hacia dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Tenemos que hacer una auscultación, una investigación y sobre todo poner un dique, porque no nos pueden coartar la libertad de expresión. Están violentando nuestros derechos constitucionales, pero si la mayoría de la población se queda callada y lo acepta, no lloren. Hace 4 años dijimos que el tipo de gobierno que teníamos autoritario estaba a un paso de llegar a una dictadura. Muchos ya comentan que estamos en una dictadura. Yo todavía lo dudo. Todavía tenemos algo de libertad. Pero ¿para qué llegar a ese caso? Lo dijimos, no nos den la razón dentro de 4 años. Queremos que no es que estamos equivocados. Pero hasta ahorita hemos tenido razón, ¿no, Gilberto? Claro que sí. Y vamos a seguir, no importa, ¿no? A lo mejor nos hacen una carraquita ahí en el hongo. Ahí armamos una buena estrategia ya entonces. Bueno, licenciado, gracias. Maestro Roberto. Hacemos eso. Maestro Gilberto, También con don Gilberto. un placer saludarle, maestro. Igualmente, cuídese mucho. Igualmente, Y nos maestro. vemos en el próximo programa con más información.